Bueno, pues resulta que esta mañana, cuando estaba escuchando las alabanzas, se cantó sobre cosas interesantes, ¿no? Se cantó sobre el santuario del Señor y se cantó sobre el Cordero de Dios. ¿Adivinad de qué vamos a hablar hoy? Pues yo quiero recordarles que al Señor no le gustan los adivinos, entonces todos los que adivinaron ya saben. Bueno, primero que todo, es una alegría estar delante de ustedes. Siempre es un honor estar delante de ustedes. Y les mando saludes, les traigo saludes de parte de la Iglesia de Vilafranca. Estamos orando por vosotros. Y ya sabéis que estamos intentando trabajar para que el pueblo de Cristo esté unido en la isla. Y ese es el motivo por el cual queremos que el Señor nos una más. Amén. Para que la gloria de Dios se derrame sobre esta isla y sea visible para todos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por tantas personas que estáis aquí. Estamos orando también para que dentro de poco podáis pasaros a vuestro nuevo local. Estamos muy contentos. Estaba viendo allí el grupito de personas que están en aquella sala y yo decía, uy, ojalá tuviéramos en la iglesia de Vilafranca todas las salas llenas así. Bueno, oramos para que el Señor dentro de poco lo haga. Bueno, mis hermanos, no sé si ustedes se acordarán de la primera vez que vine a predicar aquí. Prediqué sobre un símbolo que encontramos en el Antiguo Testamento, que eran las vestiduras sacerdotales. Y recordamos que ese símbolo se hace vida en Cristo y a través de Cristo a nosotros. Y era para recordar lo que somos sacerdotes del Dios vivo, con su responsabilidad, pero también con su honor. Pues hoy me gustaría que estudiáramos o que viéramos otro pequeño símbolo, otro símbolo del Antiguo Testamento que tiene una importancia tremenda para nuestras vidas. Antes de entrar en materia, me gustaría explicar que en el mundo cristiano suele haber como dos corrientes muy marcadas. Están nuestros hermanos que todas sus predicaciones se centran en el Antiguo Testamento y sacan toda su teología del Antiguo Testamento, y luego están otros hermanos que van al lado contrario y solo cogen el Nuevo Testamento y su argumento es que estamos en el Nuevo Pacto, entonces cogen solo el Nuevo Testamento. Pero si vamos a 2 Timoteo 3, 16, 17, no hace falta que lo busquen, dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil. Toda, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Toda la Escritura. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando entendemos qué parte o qué papel tiene cada parte de la Biblia, conocemos en profundidad a Cristo. Empezamos a entender quiénes somos, quién es Él, la esperanza que tenemos en Él, el futuro que tenemos en Él, pero también de dónde nos sacó. Por eso, tenemos que entender que el centro de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y el Nuevo Testamento nos muestra a Cristo. Toda la palabra de Dios gira en torno a Él. Me encanta porque en el primer capítulo de Romanos dice que el Evangelio gira en torno a la figura del Hijo. Y la palabra que utiliza para decir gira es peri. Y peri es como perímetro. Es lo que está alrededor de un punto. Todo el Evangelio gira en torno a la figura del Hijo. Así que me gustaría que hoy tuviéramos un pequeño estudio, pero luego lo vamos a aterrizar, no os preocupéis. Me gustaría que me acompañaran, por favor, a Éxodo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Éxodo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Dice:
Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza. Todo ello una sola pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren delante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos los utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Bueno, aquí hay mucho, aquí hay demasiado. No vamos a entrar en detalle para saber qué significan las florecitas, qué significa la manzana, porque lo que quiero que veamos es el total, la imagen del candelero. Todos hemos visto la menorá, ¿no? Todos conocemos ese candelero de 7 brazos, lo hemos visto en imágenes, lo hemos visto en representaciones, muchas iglesias lo tienen como símbolo, los judíos lo tienen también como un símbolo para ellos. Pero, ¿alguna vez se han parado a pensar, este texto, qué me enseña? ¿Qué puedo extraer de aquí? Parece que a veces leemos la palabra y pasamos por encima de ciertos textos que son complicados o son raros, pero el Señor los puso por una razón. Hay una razón de por qué son 7, hay una razón de por qué tienen flores de almendro, hay una razón de por qué tiene manzanitas, hay una razón de la posición de las lamparillas, hay una razón de por qué tenía que ser hecho a golpes, a martillo. Todo tiene un porqué y todo nos tiene que llevar a decir, wow, Señor, eres increíble. Toda la palabra tiene que llevarnos a adorar a Dios, a rendirnos, a decir, pensaste en todo, pensaste en todos los detalles. Pues hoy me gustaría que nos centráramos en entender este pequeño símbolo, este pequeño objeto. Y vamos a mirar 2 cosas para entender por qué es importante para nosotros. Lo primero es que vamos a ver por qué tenían que ser 7 brazos. Y lo segundo es por qué las lámparas que estaban sobre los brazos iluminaban hacia adelante. Qué curioso, ¿no? Tenían que iluminar hacia adelante. Pues vamos a verlo. Pero antes me gustaría un poco explicar cómo estaba distribuido el lugar, el tabernáculo de reunión, ¿no? El templo del Señor, para que entendamos la imagen. Miren, cuando Dios pasó este modelo a Moisés, le dijo que era una imagen o una copia del templo que está en el cielo, de una realidad espiritual. Dios cogió una imagen física. Por lo tanto, todo lo que hay dentro del tabernáculo de reunión tiene una razón de ser. Y resulta que la parte del lugar santo y el lugar santísimo era una zona cerrada, totalmente, no tenía ventanas, no tenía luces excepto por el candelero. Y el lugar santo estaba puesto de tal manera que en un lado estaba el candelero, enfrente del candelero estaba la mesa donde se colocaban los panes, lo que se llaman los panes de la presencia, y enfrente, justo delante de la cortina de separación del lugar santo al lugar santísimo, estaba un pequeño altar donde se quemaba incienso y donde se oraba. Es en este altar donde Zacarías estaba orando cuando el ángel se le apareció para anunciarle que iba a nacer su hijo Juan. Detrás de la cortina no entraba luz. Estaba el arca en oscuridad. Lo único que pasaba al otro lado de la cortina
era el incienso que subía del altar, de donde se quemaba el incienso, que llenaba el otro lado de humo, de incienso. Por lo tanto, cuando uno entraba al lugar santo, lo único que veía era la luz de las 7 lamparillas de la menorá. Y en aquella luz era donde los sacerdotes trabajaban. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende bien? Amén. Pues resulta que este candelabro concretamente representa a Cristo. Este candelabro representa a Cristo. Y esto no es algo que nosotros hayamos dicho, bueno, esto es Cristo, así. Y luego se lo hemos dicho a otro cristiano y así durante todo el tiempo. No, no. La propia palabra de Dios nos demuestra que este candelabro representa a Cristo. Y vamos a ver por qué hoy. Me gustaría que fuéramos un momento a Apocalipsis, el libro de la Revelación, capítulo 1. Hoy vamos a estar un poco yendo y viniendo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y ya veréis que es verdad que todo gira en torno a Cristo. Vamos a ver, desde el versículo 1, Juan comienza a introducir. Y lo primero que dice es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Revelación, esta palabra Apocalipsis, es como cuando un artista tiene ha hecho una obra y la tiene cubierta por una manta. Todo el mundo puede ver que hay algo debajo de esa manta, pero todavía no puede ver la totalidad de la obra. Y llega el momento en que el artista coge la manta y la quita. Esta acción es apocalipto, es revelar, es quitar la manta para que se vea claramente lo que hay debajo. El libro de Apocalipsis es quitar la manta del entendimiento para que podamos ver revelado completamente a Cristo. Y en ese contexto, Juan empieza a escribir a las 7 iglesias que están en Asia, lo vemos en el versículo 4, y dice, vamos a adelantar un poquito, dice a partir del versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, por lo tanto lo que va a explicar ahora no es físico, es espiritual. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a ponernos en situación. Juan está allí. Lo más probable es que cuando dice el día del Señor se refiera al día en que se celebraba la comunión, o sea, un domingo, y estaba allí adorando, y él estaba en el Espíritu, y de repente escucha detrás de sí una voz que dice, básicamente, yo soy Dios, soy el Alfa y la Omega. Pero cuando se gira, dice a partir del versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué fue lo que vio? 7 candeleros, 7 candeleros, 7 luces. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido. Esta persona no era natural, no era cualquiera. Él está viendo a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, lo está viendo tal y como es, espiritualmente. Pero lo que ve es una persona en medio de 7 candeleros. Esta frase que utiliza, que dice,
como hijo de hombre, con aspecto de hombre, semejante al hijo del hombre, esta frase, hijo del hombre, no es cualquier frase. Esta frase la encontramos por primera vez en el libro de Daniel, referente a cuando Daniel está teniendo una visión y ve la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que cuando Jesús estaba en esta tierra, ese era el título con el que más veces se identificó: el Hijo del Hombre. Tanto es así que los judíos querían matarle, porque sabían que cuando él decía yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy Dios. Así que a quien está viendo aquí Juan es a Cristo. No hay duda, no hay duda. Más aún, si vamos al capítulo 4 de este libro de Apocalipsis, que es el texto que nos revela el trono de Dios, ¿cómo es? Obviamente, recordad, todo esto son símbolos. Todo esto es para ayudarnos a entender una realidad espiritual, ¿vale? Pero miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 5 y versículo 6. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 1 vimos que este Hijo de Hombre tiene los 7 candeleros con él. Y aquí, en el capítulo 4, vemos que delante del trono hay también los 7 candeleros. Pero ahora tenemos un dato más. Esos 7 candeleros representan los 7 espíritus de Dios. Tremendo. Ahora, esto está muy bonito, pero ¿cómo conectamos esto con Jesús? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que leemos en Apocalipsis concuerda con la figura de Cristo? ¿Cómo lo conectamos? Bueno, resulta que la propia palabra de Dios nos lo deja más claro que el agua. Vamos a ir a Isaías un momento. Y vamos a ir a Isaías capítulo 11. A partir del versículo 1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién está hablando este texto? Del Mesías, de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y deja claro que en Jesús podemos encontrar estos 7 espíritus. Fíjense cómo Isaías profetiza estos 7 espíritus sobre Jesús. Y luego Apocalipsis nos dice lo que dijo Isaías es verdad. Todos los dos textos giran en torno a Cristo. Él es el centro, Él es el que fue profetizado y Él es el cumplimiento de la profecía. Ahora, vamos a confirmarlo un paso más, para que no nos quede duda que Cristo es aquel candelero. ¿Vale? Y vamos a volver otra vez a Apocalipsis. Hoy os tengo un poco yendo y viniendo, lo siento mucho. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Este es uno de los textos que más me gusta a mí personalmente.
Vamos a leer versículo 6 y 7. Dice, y miré, otra vez, recuerden que Juan en el libro de Apocalipsis hace dos cosas, oye y ve. Y muchas veces lo que oye no concuerda con lo que ve, pero cada cosa tiene un porqué. Dice, y miré y vi que en medio del trono, ahora ya es en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, es decir, en el centro de todo, estaba de pie un cordero como inmolado. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Queridos hermanos, aquí en este texto podemos ver los 3 objetos que había en el santuario. El candelabro representando a Cristo, la mesa de los panes representando al pueblo de Dios, y las oraciones que son el incienso. No nos queda duda, no hay duda de que aquel candelabro de oro que fue hecho a martillazos representa a Cristo. No nos queda duda. Pero todo esto es muy bonito, todo esto es muy interesante. Aquí podemos pasarnos las horas estudiando, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué esto nos tiene que importar? ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el lugar donde Dios decidió colocar aquel candelabro. Miren, si van a Levítico capítulo 24, no es necesario que vayan porque si no se hace muy largo, nos cuenta Moisés que era necesario que el candelabro estuviera todo el día y toda la noche encendido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios hizo este mandamiento? ¿Por qué Dios mandó que el candelabro estuviese siempre encendido? Porque sin esa luz nadie podría hacer nada en el lugar santo. ¿Ustedes se imaginan ir con el pan a cambiarlo y de repente entras a un lugar que es totalmente oscuro y sabes que si das un paso de más y te pasas, te puedes morir? ¿O si tocas el arca, te puedes morir? ¿O si haces algo indebido allí dentro, te puedes morir? Sin luz es imposible hacer nada en el lugar santo. Hermanos, sin Cristo no existe la iglesia. Si no tenemos la luz de Cristo, no se puede hacer nada. Es tan grande este texto o esta enseñanza que en el libro de Juan Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y recordáis esto que acabamos de leer de Isaías, que dice que él no iba a juzgar por su propio juicio. Pues en ese mismo texto donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo, él dice: y por eso mis juicios son justos, porque no soy yo, no juzgo por mí mismo. Hermanos, cuando entendemos la disposición del lugar santo y vemos que en la mesa de los panes representa al pueblo de Dios delante de aquel candelabro, perdón, un segundito, entendemos por qué el mandamiento de Dios fue que la luz iluminara hacia adelante. La luz de nuestras vidas debe provenir de Cristo. Amén, amén. La luz de la iglesia debe provenir de Cristo. Gloria a Dios. Eso fue lo que Dios proveyó.
La única luz en aquel lugar proviene de la segunda persona, del Hijo amado en el que Dios está complacido. Gloria a Dios. Miren, hay algo que es muy fuerte y lo podemos encontrar en el momento en que Jesús muere, en Mateo 27. Cuando Jesús cumple toda la ley y se da a sí mismo como pago por nuestros pecados y dice, está hecho todo, ¿sabéis qué pasa? Que en el templo hay una reacción física. La cortina de separación se corta de arriba a abajo. A partir del momento en que Jesús paga por nuestros pecados, aquella arca que representaba la presencia de Dios, que hasta aquel momento estaba en oscuridad y estaba entre humo, se hace visible por la luz del candelabro. Desde aquel momento el candelabro no solamente ilumina el lugar santo, ilumina el lugar santo y el lugar santísimo. Queridos hermanos, no puedes conocer a Dios si no es a través de Cristo. Es por eso que Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la luz que ilumina los dos lugares. A partir de entonces puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabéis por qué? Porque ahora hay luz. Ya no hay peligro de morir. Ahora puedes acercarte viendo, confiando. Amén. Hermanos, vamos a aterrizar esto. Vamos a aterrizar este estudio. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué está iluminando sus vidas? ¿Cuál es la luz de la iglesia? Porque si queremos iluminar la iglesia con Jesús y más cosas, no estamos iluminando, estamos quitando luz. Porque todo lo que no es Cristo es tinieblas. En el momento en que queremos introducir dentro de este lugar otra cosa que nos aleje de Cristo, estamos siendo tropiezo. Es por eso que es necesario que todo lo que hagamos gire en torno a Cristo. Amén. Cuando cantamos, tiene que ser por Cristo. Amén. Cuando predicamos la palabra, tiene que ser por Cristo. Gloria a Como Dios. venimos vestidos, tiene que ser por Cristo. Amén. La ofrenda tiene que ser por Cristo. Saludarnos entre nosotros tiene que ser con Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos dentro de la iglesia, dentro de este local, vamos a llamarle templo, dentro de este templo, tiene que ser iluminado por Cristo. Amén. Si lo haces por ti mismo, ¿estás en la oscuridad? No es por Cristo. La única luz permitida dentro de la iglesia debe ser Cristo. Pero vamos a ir un paso más profundo. Esta mañana se cantaba, o mejor dicho, cuando se hizo la introducción nuestro hermano, dijo, nosotros somos templo. La pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, es, ¿quién está iluminando el templo de tu corazón? Uno de los textos más dolorosos que te puedes leer, que puedes encontrar en la palabra, es cuando Dios lleva a uno de sus profetas, ahora no recuerdo cuál, no lleva hasta ahí, lo lleva en un tour para ver lo que había en el templo en aquel momento. Y cuando entran, lo primero que ven es una estatua de acera, una estatua de Moloch dentro del templo. Había caído tan bajo el pueblo de Dios que habían metido otros dioses en el templo del Dios vivo. Y más aún, Dios le dice, mira, hay un hueco dentro del muro, ve y mira lo que están haciendo. Y cuando entra, ve a todos los líderes haciendo cosas. La corrupción había entrado hasta dentro de los muros. Y hermanos, esto es una lección muy fuerte para nosotros. Porque si tú y yo somos templo, ¿de quién somos templo? Del Espíritu de Dios, gloria a Dios. ¿Pero solo del Espíritu de Dios?
tristemente, como seres humanos, caemos muy fácilmente en querer meter otros dioses. El yo, ese es un Dios que a veces está allí. Incluso el servir por servir. El servicio, por el honor del servicio, se convierte en un Dios. A veces un famoso, un cantante, nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos la tendencia de crear dioses. Y lo triste es que cogemos esos ídolos que hemos creado y los metemos junto con el templo del Dios vivo. Y de repente, ya no es Cristo el que ilumina nuestro templo. Son nuestras propias velas, nuestros propios dioses. Hermanos, no debe ser así. Lo que hoy quería hablarles es una invitación a que nos sentemos en intimidad, pensemos de dónde proviene la luz de nuestro templo, y si no es Cristo, hermano, coge eso y tíralo, sácalo, deshazte, que solo quede Cristo, porque con Cristo está todo. Amén. Amados de Dios, esto tiene que ser cada día. Este trabajo tiene que ser cada día. Lo mismo que en el mandamiento del Antiguo Testamento leemos que los sacerdotes debían colocar aceite de oliva machacado todos los días. ¿Ustedes han pensado alguna vez lo difícil que era encontrar aceite o hacer aceite de oliva en el desierto? Hermanos, al Señor no le importa si es difícil o es fácil. Amén. Él sabe que a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Amén. Es por eso que Él nos dejó su Espíritu. Esa es la razón. Para que podamos cumplir con sus mandamientos. Solos tú no puedes. En tus fuerzas no vas a poder. Pero si confías, si te dejas iluminar por Cristo, entonces todo es posible. Amén. Me gustaría que tomáramos un momento para orar allí donde están ustedes. Solamente hace falta cerrar los ojos. Amén. Y, hermanos, mediten en esta palabra. Mediten. Si el Señor nos dejó un símbolo tan claro de que nuestra luz depende de Jesús, es para que le hagamos caso. Si Él se tomó tantas molestias para enseñarnos a través de personas, a través de más de 1500 años en el que se escribió este texto, para que llegase a nosotros hoy, para que tú y yo lo pudiéramos leer hoy, es porque es importante. Así que yo quiero invitarles a que mediten sobre esto, a que entiendan quién es Cristo para nosotros, a que aprendan a amarlo, porque Él es nuestra luz.